Esto es Torre Fuerte. Escuchemos el mensaje Dos Cimientos con el pastor Gerardo Arellano, finalizando la serie El Sermón del Monte. Muy bendecido domingo, hermanos. Es una alegría para mi corazón el poder estar en este momento con cada uno de ustedes, disponiendo nuestra vida, nuestro corazón, para que sea nuestro Señor el que nos instruya, con su palabra nos guíe, nos conforte, es decir, de acuerdo a la necesidad que ve en todos y cada uno de nosotros. Quiero invitarle a que busque el Evangelio de Mateo, el capítulo número 7. A partir del versículo 24, usted y yo podemos leer: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Oremos. Señor, en esta tarde, en el bendito nombre de Jesús, hacemos esta oración agradeciéndote por la vida que nos das y que podemos hoy aprovechar para acercarnos a tu palabra y ser instruidos por ella. Sé tú, Señor, sé tú a través de tu Espíritu el que hable a nuestro corazón. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es ya el último sermón, la última predicación de una serie de varias prédicas que se desarrollaron a partir del mes de septiembre, quitando el día del aniversario, el festejo del Día del Pastor. Resulta que a lo largo de 12 domingos, incluyendo usted y yo pudimos tener la bendición de reflexionar sobre el Sermón del Monte, una prédica por parte de nuestro Señor Jesucristo que se desarrolla a partir de los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Es cierto, en otros pasajes, como en Lucas, tenemos enseñanzas paralelas, pero aquí tenemos compendiado este sermón tan hermoso, del cual usted y yo sacamos una enseñanza igualmente maravillosa. Ahora, yo quisiera comenzar en sí con una pregunta. Si usted hubiera estado, piense un momento, trate de imaginar un momento esto. Si usted hubiera estado en ese lugar, en ese día, ¿qué hubiera pasado con usted minutos después de la conclusión de estas palabras de este sermón? Trate de vislumbrarlo. Yo ahí, entre tantas personas, escuchando a Jesús, un sermón un tanto extenso. ¿Qué hubiera pasado conmigo minutos antes, digamos de regreso a casa? ¿Qué cambio hubiera habido en mi vida? Si es que lo hubiera habido. ¿Hubiera habido alguna reacción? ¿Cuál? Usted se conoce. ¿Usted cómo vislumbra ese panorama? ¿Qué hubiera pasado con su corazón momentos posteriores a estas últimas palabras de parte de nuestro Señor Jesucristo? Le invito a que reflexione en esta situación, porque resulta que en algunos otros pasajes la Biblia a usted y a mí sí nos da cierto detalle de la cantidad de las personas presentes mientras Cristo hablaba. Tenemos pasajes en donde sabemos que más de 5,000 personas estuvieron presentes, porque la palabra del Señor dice 5,000 fueron alimentados con panes, con peces, y cuando dice 5,000 al menos se está refiriendo a los varones. Ahí sí hay una cantidad más o menos precisa. Pero a lo largo de este sermón, ¿cuántas personas habrá habido? Algunos a lo mejor se levantaron antes y se regresaron. Otros se fueron incorporando más adelante y con interés se quedaron.
Pero hay una situación que no debemos perder de vista. Dentro de ese mar de gente hubo un buen número de personas que hoy usted y yo las podemos ubicar en el cielo, están gozando de lo que escucharon acerca de este reino. Ese día lo oyeron y lo creyeron. Hoy lo están viviendo de manera palpable, en toda su plenitud, sin ningún contacto con el pecado, con Cristo presente para siempre. Tristemente, creo que usted lo entiende y lo infiere, tenemos la otra parte. Mucha gente hoy y para siempre está en el infierno con un lamento inconsolable porque entiende, reconoce, recuerda que escuchó estas palabras y no hicieron ninguna mella en su corazón. Ellos no lo permitieron, ellos dijeron se oye bien, algunas cosas se oyen bonitas, otras interesantes, pero realmente es que no me importa. Y hoy se lamentan por esa decisión. Por eso yo le preguntaba, ¿usted cómo cree que hubiera reaccionado? ¿Sabe por qué se lo pregunto de esa manera? No tanto para que echemos a volar nuestra imaginación, sino para que podamos aterrizar en este hecho. ¿Quién habló en aquel entonces? Y decimos Jesús. ¿Y quién habla en estos días? Estas mismas palabras. El Espíritu Santo. Estamos hablando del mismo Dios. Así que más o menos sopese usted cuál hubiera sido su reacción, la de usted, si hubiera estado en ese lugar y en ese momento. Podríamos hablar de que muy probablemente es la misma reacción que hoy damos cuando escuchamos acerca del Sermón del Monte. Guiados por el Espíritu Santo, podemos considerar que se trata de la misma fuente, el mismo mensaje, deseando el mismo efecto. Condenación para el que lo rechaza, salvación, vida eterna para el que abraza esta verdad. En la Biblia, usted y yo podemos ver varias veces que se plantea una enseñanza a través de números. El 12, el 144, el 10, el 7, el 3. Pero es interesante que cuando nuestro Señor Jesucristo desarrolla un ministerio de aproximadamente 3 años en esta tierra, que por cierto Él creó, Él hace énfasis en un número y que usted y yo debemos identificar si hemos visto con cierto detenimiento el Sermón del Monte. ¿Qué número es? ¿De qué número estamos hablando? ¿Alguien se ha percatado de él? ¿De este? Estamos hablando del número 2, sobre todo en la conclusión. 2 puertas, 2 caminos, 2 árboles, 2 cimientos. En el libro de Apocalipsis, el mismo Cristo habla de 2 situaciones que pudiera tolerar, frío o caliente. No hay un tercer elemento o una tercera posibilidad, y si la hay, dice, la vomito, la tibieza. 2, el que conmigo no es, desparrama. El que conmigo no recoge, desparrama. Ve que con Cristo no hay término medio, no hay neutral, no hay un yo después tomaré una decisión. La decisión es, no estás tomando una decisión, al menos no en ese momento. Solo 2. Tenemos en la presentación el porqué de esto, porque o es verdad o es falsedad. O eres auténtico, o somos auténticos, o somos falsos. Salvación o condenación. Es así que usted y yo podemos identificar cuando un evangelio es falso, porque el auténtico, el de Jesucristo, plantea vida eterna o condenación eterna.
en las religiones que no se cimentan en el Evangelio de Cristo Jesús, usted va a ver 2, 3, 4 más opciones. Le pongo un ejemplo. Hay una religión en donde si usted se muere, forma parte de ella, y si usted se muere, podemos hablar, dicen, de un estado intermedio entre el cielo y el infierno. ¿Me explico? Hay una tercera opción, hay un inciso C. En ese evangelio no cimentado, dicho con amor y respeto en la Biblia. Así es que usted puede detectar lo que proviene realmente del corazón del Padre o aquello que está siendo estructurado, manipulado por el esfuerzo humano. Le pongo otro ejemplo, yéndonos un poquito más lejos. Hablemos del Oriente. Algún día vas a morir. La disyuntiva no es esa. Sucede que si te portaste bien, puedes surgir, volver a vivir como una paloma blanca. Fuiste tan noble con tus amigos, con tu mami, una palomita. Pero esa palomita después fue un poquito grosera, no sé en qué habrá consistido su maldad, que al morir brota en un sapo. Y de ahí, pues no sé, dependerá, pero se da cuenta, no hay un blanco y negro, hay varios puntos intermedios. En otras religiones hay situaciones que quedan al aire, inexplicables. Oiga, ¿y qué pasó con el alma de mi familiar? No podemos determinarlo, puede ser esto, puede ser aquello. Y la Biblia dice, clara y precisa, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto, la otra opción, el juicio. Vayamos al desglose de este precioso sermón, dice en el versículo 24, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Punto número 1, congruencia. Si vamos a hablar de ser partícipes de este hermoso reino, debe haber congruencia. Dice, las oye y las hace. El mismo espíritu que plasma estas palabras es el que le dice a Santiago, escribe esto, que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de la voluntad del Padre. Esto no sé si para usted sea una buena, una mala o una preocupante noticia, pero somos responsables de lo que sabemos. Hermano Gerardo, ¿usted sabe mecánica? No, lo siento. Soy responsable porque he decidido no saber de mecánica. ¿Me explico? No estoy usando la palabra culpabilidad, responsabilidad. ¿Me podría usted hacer un pastel? Aténgase a las consecuencias. Se me quema el agua. Porque me he responsabilizado en aprender otras cosas, menos cocina. Me defiendo, es un decir. En aspectos de la Biblia, usted y yo somos perfectamente responsables de lo que sabemos de ella. La tiene usted a su alcance. Miles de años atrás el cristianismo no tenía este privilegio. Hoy somos más responsables. Somos responsables de lo que sabemos de Dios. Y ojo, de lo que hacemos con ese conocimiento, de cómo reaccionamos a ese conocimiento. Pastor, pero no ustedes mismos, los pastores, se encargan de decir que la Biblia es un libro profundo, que hay que saber hebreo y griego. Vamos por partes. ¿Quiere usted saber qué es pecado? Aquí está. Hay algunos pasajes, al menos 3, en donde hasta tenemos una lista de estos. ¿Sabe cómo puede arrepentirse o recibir el perdón de ellos? Aquí lo dice. ¿Y cómo puedo ser salvo? Aquí está. ¿Cómo puedo vivir la vida cristiana de manera madura? Aquí lo tiene. Vaya usted a las epístolas paulinas, también las de Pedro.
¿Cómo puedo saber de qué manera actuar para que no sea yo un cristiano hipócrita? Léete el Sermón del Monte. Pastor, ¿y el arrebatamiento de la iglesia será antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación? Bueno, ese sí ya es un lujo que puedes intentar disfrutar. La iglesia tiene su postura y usted, como miembro de ella, deberá o podrá o tendrá que saberla. Así que ahí lo tenemos, congruencia como un primer punto. El que las oye y las hace. Ok. Esto es clave para entender en dónde nos estamos cimentando. Si en Cristo o en lo que no tiene que ver con Cristo, ojo, aunque lleve el nombre de cristiano. Es decir, en la roca o en la arena. Fundamentos, hablemos un poco de los fundamentos. Ahí en la presentación tenemos algo de información, si son tan amables. Porque dice la Biblia, cimientos, pensemos en fundamentos, porque cimientos es de una manera ilustrativa, no somos realmente una casa o un edificio, son fundamentos hacia donde Dios quiere que usted y yo apuntemos. ¿Cuáles son tus fundamentos, hermano? ¿Sobre qué te riges? ¿Sobre qué principios, valores reaccionas? ¿Sobre qué doctrina construyes tu vida? ¿La planificas? Eso es muy importante tenerlo nítido, porque a veces confundimos que nuestros fundamentos vienen siendo nuestros comportamientos, van ligados, pero son dos cosas distintas. No son tus comportamientos, es en sí todo aquello que crees. Usted creyó que en el servicio de las 8:30 haría mucho frío, en el de las 10 haría frío y en el de las 12 ya no haría tanto frío. Dijo, pues voy al de las 12. Su comportamiento derivado de una creencia. Si usted cree que es más cómodo el servicio de las 2 porque concluyendo puede usted ya regresar a casa, incluso directamente a la mesa a comer, lo hará de esa forma. No, yo quiero después del servicio una clase de escuela de desarrollo, entonces está en un servicio previo. Actuamos conforme a lo que creemos es lo correcto, es lo que queremos, es lo que necesitamos. Por eso es vital que entendamos cuáles son nuestros fundamentos, si decimos, si creemos, si queremos decir que nos apoyamos en la Biblia. Tenemos una presentación que nos puede ayudar a explicar esto. Puesto que los fundamentos son lo que yo creo y esto deriva un comportamiento, es importante que el hombre, punto número 1, para los que anotan, ahorita vamos a ver si, ahí apareció ya en la pantalla. Punto número 1, conozca a Dios. ¿Quiere usted un fundamento eterno, sólido, correcto, grato a Dios? Conozca su palabra, que le va a reflejar, por cierto, el carácter de Dios, la forma de sentir de Dios, lo que piensa Dios, lo que anhela Dios, lo que aborrece Dios. Conozca la palabra. 2, dentro de la palabra hay un mensaje. Acepte la salvación que ofrece esta palabra. 3, porque entonces, y sólo así, podrá vivir conforme a la palabra. Conocer al Dios de la palabra, conocer su palabra, para que podamos entonces vivir conforme a ella. Ya la escuchamos, ya la conocimos, las oye y las hace. Solo así podemos realmente estar en sintonía con lo que derivó del corazón de Dios y que el Espíritu Santo fue el que impulsó manos humanas para que usted conozca quién es su Padre, quién es su Salvador. Es a esto a lo que Cristo dice, esta es la roca en la que te debes fundamentar. Todo lo que escuchaste en el 5, 6 y 7 deben ser tus fundamentos. Ahora, ya lo has escuchado, queda en ti hacerlo o rechazarlo.
hubo quien lo hizo. Hubo quien lo hizo. En la conclusión del capítulo dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Pero hay cosas que nos generan admiración y no pasa de eso. Y al final dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí se hace entrever que hubo gente que aceptó la salvación que es en Jesucristo. Tuvo la comparación, una roca, una arena. No, yo quiero vivir en un fundamento sólido, real. No el que estaban enseñando los fariseos. No el que proponía la religiosidad de ese tiempo. Hay quienes consideran, pensando en la arena, hay quienes consideran que la arena representa una profesión, fama, dinero, prestigio. Hermano, varias de estas cosas pueden provenir incluso de Cristo para su vida. Se tornan en arena cuando usted cambia a Cristo por las cosas que Cristo le da. ¿Es eso posible? Sí. A Marta le pasó. Se concentró en una posibilidad, la de servir a Cristo. Y no sé qué platillo, pero se lo estaba preparando con mucho esmero. Pero vea en dónde estaba fundamentando su mente, su corazón en ese momento. Señor, ¿no te da pendiente? Mi hermana está sentada ahí, no sé si dijo sentada o fue más grosera, mientras yo aquí preparando todo. Y dice el Señor Jesucristo, estás pensando en la arena, ella en la roca. Está escogiendo la mejor parte, la cual no le será quitada. Va a haber tormenta, va a haber agua, va a haber inundación, pero ella se va a mantener firme porque está escuchando lo que tiene que escuchar. Y aunque lo que tú estás haciendo es bueno, estás haciendo el verdadero fundamento a un lado y de nada te va a servir. ¿Cómo? Sí, claro, porque no solamente no se le aplaudió su mole, sino se le recriminó. Se le condenó su actitud, ella estaba amargada. No sabemos cómo terminó la historia, a lo mejor hizo un switch en su interior, pero vea qué tan fácil es perder el enfoque. Por eso podemos concluir, hablando de este punto, que construir en la arena es cimentar nuestra vida en lo que nosotros podemos, queremos hacer. Y creemos que Jesús va a negociar con estos principios que nosotros queremos ponerle en su escritorio. No, solo hay dos opciones, a la manera de Cristo, a la manera del hombre. Una, la vida eterna, la otra, condenación eterna. Es común, algunos comentaristas bíblicos prestigiosos lo han planteado de esta forma, y por eso es común que en el pueblo cristiano se considera a la lluvia, a la tormenta, a las aguas que inundan esta construcción, como las pruebas diarias. Vaya, se vale la aplicación. Debemos distinguir, eso sí, entre interpretación, esto es, ¿qué quiso decir Dios? Y aplicación. ¿Cómo lo puedo yo entonces asumir para una especial situación en mi vida? Pero entonces tenemos aplicaciones, muchas, interpretaciones, una. A la luz del contexto de todo el Sermón del Monte, realmente cuando el Señor se refiere a lluvia, tormenta, ríos, está hablando de un veredicto, de un juicio por parte de Dios para con los dos cimientos, para con los dos constructores. Y a ver si podemos presentar, tenemos ahí
cimentar sobre una vida de esfuerzos personales. Si son tan amables, dice ahí enfrente. La arena es cimentar sobre una vida de esfuerzos personales en una religiosidad basada en lo ritual. Noten el contexto. El Señor Jesucristo le está diciendo a su pueblo, ustedes han sido dirigidos por un grupo de líderes que les han dicho que deben observar esto, hacer aquello, y en una de esas les va bien. Y que sigan el ejemplo de ellos, aunque son unos hipócritas. ¿Y saben qué? Todo esto es arena. La roca es cimentarnos en el corazón de Dios. ¿Y qué significa esto de cimentarse en el corazón de Dios? Ver el corazón que había atrás de cada ley. No nada más era prohibir por prohibir. No nada más era establecer por establecer. Verlo de esa forma significaba ignorar a una persona en necesidad solo por ser sábado. ¿Nos estamos explicando? Había un conformismo que se aplicaría hoy de esta forma. ¿No te han visto fumar ni tomar, ni golpear, ni ver pornografía? ¿No te han visto? ¿No te han cachado? Vas bien. A los ojos de los que no lo han visto, pero hay un par de ojos que sí lo han visto todo. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo, sean auténticos, que haya congruencia. Lo que han oído, pónganlo en práctica. De otra forma se van a convertir en hombres como estos. Por eso buscaron crucificarle, porque les dijo hasta lo que no, con estas palabras. No solamente les decía inútiles, les decía estorbos. Les estaba enfatizando que estaban estorbando el camino a la salvación. Porque el enfoque estaba ¿en dónde? En las obras. Somos hijos de Abraham y de piedras. Dios puede hacer hijos de Abraham, de piedras. ¿Por qué no les dices a tus discípulos que se laven las manos? Porque contamina más lo que sale del corazón. Vea cómo en todas sus enseñanzas el énfasis es el mismo del corazón, de lo auténtico, de lo que brota de acá. Perdón. Por eso, entonces, adelantamos un poquito, si son tan amables, tenemos, aquí en pantalla lo puede usted leer conmigo, la vida religiosa no se sostiene ante el juicio divino. La vida en Cristo se mantiene firme ante las demandas divinas. ¿Recuerda cómo concluye Gálatas 5, 22 y 23? Contra tales cosas no hay ley. Ahora, decíamos en el primero, la vida religiosa no se sostiene ante el juicio divino. Por supuesto, esto nos ubica, por ejemplo, en el tribunal de Cristo. Señor, ya estoy aquí delante de ti, voy a sacarte mi lista. Iba yo al culto al más frío, al de 8:30, a Torre Fuerte. ¿Ya le pusiste palomita, Señor? Saludaba a más de 5, como lo decía el que dirigía el culto. En promesas de fe fui también constante. Y note que nada de esto es malo. Pero la palabra del Señor dice que si todo esto fue para cubrir el requisito del ojo humano, la recompensa estuvo aquí. Y en ese tribunal, aquellas cosas van a dejar en el suelo un color negro ceniciento. Y no sé si un ángel se va a encargar de barrer eso. No, tengamos cuidado porque el Señor Jesucristo es muy enfático. Lo que se hace por Él, derivado de Él, para Él, tendrá una vigencia eterna. Será, después de esta prueba, quedará como el oro. Entonces, ante el juicio divino, lo religioso se quemará, perecerá, se caerá, será grande su ruina,
y lo que se hizo en autenticidad con Cristo se mantendrá. Tendrá una vigencia, insisto, eterna. Vamos a hablar, nos quedan ya unos cuantos minutos, a manera de conclusión, de lo que significa obedecer, porque mire, si usted pone atención, pareciera que aquí nos estamos contradiciendo, porque en el primer punto dijimos, oye y las hace, oye y las obedece. Ahí está, entonces sí es por obras. Ya escuché, ya entendí, pues me pongo a hacer la tarea. Aquí está, Señor, ¿dónde está mi lugar en el cielo? No es así, no se maneja de esa forma. Entonces, ¿por qué si viene en la palabra del Señor el concepto de obediencia? Obediencia, tenemos ahí una presentación. Obedecer es en sí, yendo a la etimología de la palabra, una coincidencia, un coincidir, un engranar, un armonizar, un eslabonarse armoniosa y perfectamente. Eso es obediencia. Tenemos un precepto y a ese precepto usted y yo tenemos que coincidir con él si queremos hablar de que estamos obedeciéndolo. Lo voy a hacer un poquito más llano. El precepto, lávate los dientes antes de dormir. Entonces, si yo tomo mi cepillo y me lavo los dientes antes de acostarme, estoy coincidiendo con el precepto, estoy obedeciendo. Ahora, ¿a qué debemos obedecer para hablar de que estamos haciendo la voluntad del Padre? ¿A una serie de leyes? Dios es muy explícito con usted y conmigo, totalmente sincero. No nos va a apapachar si no es lo que necesitamos. ¿Se trata de obedecer leyes? Hoy, tan solo a esta hora, yo ya no sé cuántas he incumplido. Y usted, pues más. No es cierto. Digo, tengo que defender un poco, ¿no? Y pida usted perdón, y pido yo perdón, y va a ver a las 7 de la noche la necesidad también de arrepentirse. ¿A qué obediencia se refiere entonces el Señor cuando dice, la oye y la hace? Oye y reacciona, coincide, obedece, armoniza con el corazón de este mensaje. Bien, pues es que necesitamos entender lo siguiente, y viene ya en la última presentación. Usted tiene que obedecer al Evangelio, al auténtico. ¿Y cómo es eso? Entendiendo el precepto del Evangelio. En una presentación más adelante también lo tenemos. Ahí está, gracias. El precepto, ¿qué es lo que ordena? ¿A qué es que debemos nosotros reaccionar armoniosamente, coordinar con esto, obedecerlo? Uno, que usted está perdido. Yo obedezco en el entendimiento de que yo estoy perdido. Inciso B, si se pudiera hablar de un desglose. Estoy perdido, peor aún, no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. Pero reconoces que solo Cristo te puede salvar, y yo dije, amén. Eso es coincidir con el precepto del Evangelio. Estoy obedeciendo, pero no una serie de estatutos, porque en eso se me iría la vida y terminaría condenado. Pero si yo estoy obedeciendo al precepto, reconoce que solo en Jesucristo puedes tener el perdón de tus pecados y la capacidad a través del Espíritu Santo de vivir conforme a los valores del reino, pues aquí está la oferta más gloriosa que un hombre puede escuchar. Y hablábamos del número 2 al principio. Así es, amigo y hermano. O se obedece, o se recibe, se agradece, o se dice no. Y yo espero que nadie de los que están aquí presentes tomara esa triste resolución, sino que al contrario, pudiera decir, Señor, qué hermosa tu palabra a mi corazón. Quiero salir de la religiosidad que a ningún lugar bueno me lleva y coincidir con lo que tú quieres de parte de mi corazón. Entiendo, estoy perdido. Entiendo, mis obras no me darían el derecho a un día en tu cielo, en tu reino. Por tanto, me estoy arrepintiendo de haberlo pensado, de haberlo creído, de haberlo pretendido de esa forma.
Y hoy te agradezco que hayas muerto en la cruz por mí, por lo cual te declaro mi Señor y mi Salvador. Si no lo habías entendido de esta forma, amigo, hermano, y hoy esto que yo he dicho coincide con lo que hay en tu corazón, te felicito y vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra bendita que no regresa a ti nunca vacía, siempre regresa a tus manos, habiendo cumplido el propósito por el cual tú la enviaste. Señor, gracias porque hay un reino glorioso, eterno, cuyo Rey es Jesucristo. Y gracias porque podemos hablar de que somos parte de Él solo por tu gracia y tu misericordia, que nos iluminó para entender que estábamos perdidos en nuestros recursos, en nuestros esfuerzos, en nuestras percepciones, en nuestros fundamentos. Señor, hemos abrazado esa salvación. Quien no lo ha hecho, Señor, pero tiene el deseo de hacerlo, recíbelo, Padre bendito. En su corazón te está extendiendo sus brazos para sostenerse en la roca. Perdónale por sus pecados, Señor. Ayúdale a vivir esa vida real, auténtica, congruente, que tú nos permites disfrutar guiados por tu Santo Espíritu. Te pedimos todo esto en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222-253046 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.